Soñaba que alguien me vigilaba mientras dormía. Instalé cámaras y descubrí que mi hija estaba teniendo una aventura con mi marido, que es su padrastro. Mi venganza fue terrible. Me llamo Mariela, tengo 42 años, y si alguna vez te contaron que el instinto nunca se equivoca, créelo. Porque hay algo en el cuerpo, un escalofrío, una punzada, una voz que no sabes de dónde viene, que te dice que algo anda mal, incluso cuando todo a tu alrededor parece perfecto. Mi casa era limpia, ordenada, con una familia ensamblada que en apariencia funcionaba. Mi marido cocinaba, mi hija estudiaba, yo trabajaba desde casa. Todo parecía en su lugar. Pero yo ya no dormía. Empecé a tener sueños raros. Pesadillas, más bien. Soñaba que alguien se paraba a los pies de mi cama, que me observaba durante horas. No hablaba, no se movía, solo me miraba. A veces era una sombra, otras veces tenía la forma de alguien conocido, pero al despertar, no podía recordar bien quién. Me levantaba con el corazón acelerado, como si hubiera corrido maratones dentro del sueño. Al principio pensé que era estrés, que estaba sobrecargada, pero los sueños se volvieron más intensos. Empecé a despertar con cosas fuera de lugar, la sábana bajada hasta los tobillos, la puerta del cuarto apenas entreabierta, incluso una vez la sensación clara de que me habían tocado el cabello. Mi marido, Iván, se reía. Mi amor, estás viendo muchas series raras, me decía. Estás sugestionada. Mi hija, Valentina, de 19 años, ni siquiera fingía interés. Vivía encerrada en su cuarto, como buena adolescente tardía, siempre con auriculares, clases virtuales, o saliendo sin dar demasiadas explicaciones. Ella era mi hija de un matrimonio anterior. Iván la conocía desde los 13, cuando él y yo comenzamos a salir. Siempre tuvieron una relación distante, casi fría. No peleaban, pero tampoco se hablaban más de lo necesario. Al menos eso creía yo. Hasta que una noche, después de otro de esos sueños en los que sentía claramente que alguien me respiraba cerca mientras dormía, decidí instalar cámaras. Solo una, en realidad. Pequeña, discreta, justo frente a la cama. Lo hice sin avisar. No porque creyera que alguien me haría daño, sino porque quería probarme a mí misma que todo era paranoia. La instalé un viernes por la mañana. El sábado por la noche, revisé las grabaciones. Lo hice sola, desde mi computadora, con una mezcla de ansiedad y vergüenza. Esperaba no encontrar nada. De verdad lo deseaba. Pero encontré algo. A las 3:17 de la madrugada, vi la puerta abrirse lentamente. Primero una sombra, después una figura. Valentina. Entró descalza, en silencio. Se acercó al borde de la cama. No me tocó. No me miró. Se detuvo al lado de Iván. Y él levantó las sábanas, como quien ya sabe lo que va a pasar. Como quien ya lo hizo muchas veces antes. Ella se metió en la cama, a mi lado, mientras yo dormía. Y lo que pasó después, lo que vi con mis propios ojos, fue tan enfermo, tan impensable, que me quedé inmóvil frente a la pantalla por casi una hora, mirando, vomitando, y jurando que me iban a devolver cada segundo de esa traición, aunque tuviera que cobrármelo gota a gota. La madrugada que vi ese vídeo fue la más larga de mi vida. Me quedé sentada frente a la pantalla sin mover un solo músculo, con la respiración detenida, el corazón como una piedra y un nudo en el estómago que no se deshacía. Repetí la grabación más de 10 veces, esperando haberlo entendido mal, esperando que mi mente estuviera deformando las imágenes. Pero no. Ahí estaban, Valentina e Iván, en mi cama, a centímetros de mi cuerpo dormido, tocándose, moviéndose como si fuera lo más normal del mundo. Después de la grabación, Valentina volvió a su habitación como si nada. Iván, incluso, se giró hacia mí y me abrazó. Como si todo lo que acababa de hacer no lo convirtiera en el ser más asqueroso que he conocido. Me besó el hombro. Y cerró los ojos. Me levanté. Caminé por la casa en silencio, descalza. Fui al cuarto de mi hija. Estaba profundamente dormida. Parecía tan inocente, tan niña, que por un segundo casi me convencí de que había sido una pesadilla. Pero no. Tenía las pruebas. Y entonces vino el siguiente pensamiento. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Cuándo empezó? ¿Por qué? ¿Quién lo inició?
¿Era abuso? ¿Era manipulación? ¿Era deseo mutuo? No sabía. Y no sabía si quería saber. Porque el dolor más grande no era solo el engaño. Era que lo habían hecho juntos. Mi marido, mi hija, mi familia. Durante días no dije nada. Fingí normalidad. Desayunos compartidos, charlas de rutina, besos en la frente. Pero por dentro, era un volcán a punto de estallar. Observaba, registraba, veía cómo se evitaban en público, cómo no se miraban nunca al mismo tiempo, cómo Valentina salía del baño solo cuando él ya no estaba, cómo Iván me tocaba con una mezcla de culpa y costumbre, sin deseo, sin alma. Y cada uno de esos detalles alimentaba lo que estaba cocinando en mi interior. Venganza, silenciosa, precisa y dolorosa. Primero, copié todos los vídeos en una memoria externa. No solo el primero, porque después de esa madrugada, revisé las anteriores. Y no era la primera vez. Vi 3, 5, 8 noches. Siempre el mismo patrón. Siempre cuando creían que yo dormía. Siempre con ese sigilo aprendido, como si lo hubieran ensayado. Después, llamé a un abogado. No para contarle todo. Aún no. Pero le pregunté sobre tenencia, sobre propiedades, sobre testamentos. Sobre cómo protegerme legalmente de un esposo infiel y una hija mayor de edad viviendo bajo mi techo. Luego, contacté a la madre biológica de Valentina. Una mujer a la que no veía hacía años. Quería saber cosas. Quería entender qué tipo de vacío tenía mi hija que la llevó a hacer lo que hizo. Lo que supe, solo me dio más razones. Finalmente, comencé a trazar mi plan. No con rabia, no con desesperación, con precisión. Porque si ellos iban a jugar conmigo mientras dormía, entonces iban a despertar en una pesadilla. La mía. Durante los días siguientes me convertí en una actriz digna de un Oscar. Sonreía, cocinaba, mantenía las rutinas. Fui más cariñosa con Iván, más maternal con Valentina. Aumenté los gestos de confianza, de cercanía. Y fue en ese falso calor donde ellos bajaron la guardia. Lo vi, lo sentí. Se relajaron. Dejaron de caminar con cautela. Pensaron que su secreto seguía enterrado. Que la idiota de la casa era yo. Mientras tanto, mi venganza se cocinaba a fuego lento. Lo primero fue el testamento. Mi casa estaba a nombre mío, pero Iván había insinuado hace tiempo que quería asegurar nuestra vida juntos con una unión de bienes. Le dije que estaba de acuerdo, que iba a prepararlo yo misma con mi abogado. Lo llevé a firmar un documento falso. En lugar de incluirlo, lo excluía legalmente de todo. Él firmó sonriendo, creyendo que sellaba su posición en mi vida. Lo que hizo fue entregarme todas las armas para sacarlo sin pelear por un solo mueble. Después, fui por Valentina. Comencé a grabar conversaciones con ella. Le pregunté por sueños, por deseos, por sus relaciones. Me habló con una mezcla de culpa contenida y madurez forzada. Una tarde incluso me abrazó, sin razón. Sentí su cuerpo tenso. Sabía lo que había hecho. Sabía que en el fondo, yo sabía. Pero no me interesaba que se quebrara. Me interesaba que confiara. Porque el golpe venía desde otro lado. Mandé una carta anónima al lugar donde Iván trabajaba. Un centro educativo privado. Adjunto. Un USB con imágenes editadas, cuidadosamente seleccionadas, que lo mostraban en mi cama con una mujer joven, sin rostro claro, a las 3 de la mañana. El escándalo no tardó en explotar. Lo suspendieron preventivamente. La noticia corrió rápido. Él me contó entre lágrimas que no entendía qué estaba pasando, que era un error, que lo estaban confundiendo con otro. Yo asentí. Lo abracé. Le dije, tranquilo, vamos a resolverlo juntos. Y le preparé el desayuno. Luego, le mostré el vídeo. Uno solo. El primero. Frente a él. En la pantalla de la televisión. Con el volumen alto. Me senté a su lado. Y lo dejé mirarse mientras se arrastraba dentro de mi cama, junto a mi hija. Mientras me respiraban encima. Mientras se metían bajo las sábanas creyendo que yo jamás sabría. Iván se descompuso. Lloró. Se arrodilló. Suplicó. Me dijo que fue un error, que ella lo provocaba, que yo no podía entender lo que pasaba. Le escupí la cara. Le dije que ahora sí entendía. Y que eso era lo peor. Lo eché. No con violencia.
con frialdad. Le tiré una bolsa de basura con su ropa por la ventana. Cambié las cerraduras ese mismo día. Mis abogados se encargaron del resto. Valentina. La enfrenté después. No la grité. No la golpeé. Solo le mostré el vídeo. No lloró. No pidió perdón. Se quebró en silencio, como si supiera desde el principio que ese momento iba a llegar. Me dijo que no sabía por qué lo había hecho, que quería sentirse deseada, que Iván la hacía sentir importante. Le respondí: a vos no te destruyó Iván. Te destruiste sola, y yo no pienso reconstruirte. Ese mismo día le saqué las llaves. La eché también. Sin escenas, sin drama. Solo le dejé claro que si alguna vez intentaba acercarse, tendría una denuncia penal en la puerta antes de que pudiera pestañear. Pasaron 3 meses desde aquella noche en la que todo explotó. 3 meses en los que mi casa dejó de ser un campo minado y se convirtió en un espacio de silencio reparador. Al principio, me costaba respirar. Dormir en esa cama era como acostarme sobre vidrios rotos. Me despertaba sobresaltada, no por pesadillas, sino por el vacío. El silencio, aunque pacífico, tenía forma. Y pesaba, pero poco a poco, me acostumbré. Pinté las paredes, cambié los muebles, tiré las sábanas, vendí la cama, quemé las cartas de cumpleaños, las fotos familiares, y todo lo que tuviera el rostro de esa mentira llamada familia. No me refugié en el dolor, me refugié en la acción, y en el recuerdo de lo que vi, para no volver nunca a confiar a ciegas. De Iván no volví a saber directamente. Su reputación quedó destruida tras el escándalo. Aunque no hubo denuncias formales, porque legalmente, Valentina era mayor de edad, la carga moral fue suficiente. Fue despedido. Nadie quiso volver a contratarlo. Un amigo en común me contó que se fue de la ciudad, solo, sin rumbo claro. Que lo vieron en un hostel del sur, bebiendo en bares baratos, con el rostro descompuesto por el desprecio público. Lo habían bautizado como el tipo del vídeo. Su infamia se volvió leyenda. Y eso me supo a justicia. Valentina, por otro lado, intentó contactarme. Primero a través de mensajes. Luego por medio de su abuela, mi madre, que me llamó llorando, diciendo que una hija es una hija. Yo le respondí, con una calma brutal: lo fue. Ya no. Después de semanas insistiendo, Valentina me dejó una carta. La encontré un día en el buzón, sin sobre, escrita con una letra temblorosa. Mamá, no hay un solo día en el que no me odie por lo que hice. Me destruye saber que te rompí de esa forma. No tengo cómo justificarme, pero quería que supieras que estoy yendo a terapia, que estoy trabajando y que me fui a vivir sola. No quiero que me perdones, solo que me recuerdes cómo fui antes de perderme. No respondí, no porque no me importara, sino porque aprendí que no todo se repara. Hay traiciones que no se curan. Hay puñaladas que entran tan hondo que terminan sacando algo que no vuelve. Y el amor de madre, aunque poderoso, también tiene límites. Asterisco asterisco. Hoy duermo con la puerta cerrada y la cámara apagada. Ya no la necesito. No porque no tenga miedo, sino porque ahora el peligro ya no vive en mi casa. Mis sueños siguen siendo inquietos. Pero ya no sueño que alguien me observa. Ahora sueño que me levanto. Y que por fin, soy libre.